Hola, buenos días. Les doy la bienvenida al lanzamiento de la lupa electoral de espacio público. Hace pocos días que comenzó la campaña municipal y desde espacio público queremos aportar a tener una mejor campaña municipal, a tener una ciudadanía más informada y más participativa y más empoderada a través de esta plataforma que estamos lanzando el día de hoy. El objetivo entonces es visibilizar y difundir las nuevas reglas de las campañas, poner a disposición de toda la ciudadanía información sencilla y gráfica sobre esas campañas e incentivar la participación electoral informada, conociendo quiénes son los candidatos, conociendo sus antecedentes, cómo se financian sus propuestas. Las nuevas reglas de campañas, producto de las leyes aprobadas en abril, enfatizan lo siguiente. Se trata de campañas que van a estar centradas en ideas más que en marketing. Hemos visto ya un cambio notable respecto de la elección municipal anterior hace 4 años, en que las ciudades, las carreteras, los alumbrados eléctricos no están tapizados de gigantografías, de palomas, de carteles. Tenemos solamente carteles de hasta 2 metros cuadrados en lugares que han sido determinados previamente por el CERVEL, todo lo cual va a llevar a campañas que van a informar más a las personas en lo que es una elección local como es una elección municipal y en que lo importante es que los candidatos hagan propuestas respecto de las comunas donde quieren ser alcaldes. Y esas propuestas van a volverse mucho más interesantes y atractivas en una elección en que uno no puede tapizar la ciudad con carteles que informan muy poco respecto de lo que quiere hacer el candidato en caso de ser elegido. Una muestra recogida de la prensa de ayer mostrando un lugar en Santiago hace 4 años, el de la derecha, esta es la Rotonda Atenas en Las Condes, y a la izquierda es el día de ayer. Estamos en la misma parte del ciclo electoral, en un caso gastos millonarios en carteles que no dan ninguna información y que en el ambiente actual no harían más que llevar a un mayor desprestigio de la política al gastar cifras enormes en campañas que no informan. Lo que la ciudadanía quiere son campañas informativas con propuestas concretas al momento de elegir quiénes serán sus alcaldes. Algunos elementos de estas nuevas reglas de campaña. Primero, se publica la declaración de patrimonio e intereses de cada uno de los candidatos. Esto es muy importante porque los alcaldes manejan sumas importantes de dinero y por lo tanto es clave conocer los intereses de esos candidatos para que pueda haber el debido monitoreo de parte de la ciudadanía, el debido control social y esas platas no se vayan a malgastar. Segundo, los votantes conocerán los nombres de todos los financistas relevantes de los candidatos. En el pasado esto no sucedía y llevó a situaciones muy impresentables como sucedió con el financiamiento de SQM, por ejemplo, transversalmente candidatos, o el financiamiento de Penta de una cierta parte del espectro político. Finalmente, con la nueva legislación, las empresas no pueden hacer donaciones. Nueva rueda de campaña. Las sanciones son más drásticas que en el pasado e incluyen la posibilidad de pérdida de cargo. En los casos más graves, financiamiento importante de una empresa o, por ejemplo, excederse de manera importante respecto a los límites de gasto, el candidato correspondiente, en caso de ser elegido, podría perder el cargo. Las multas son también mucho mayores que en el pasado. Segundo cambio importante. Con la ley que había hasta marzo de este año, los ciudadanos, ustedes, yo, no podíamos hacer denuncias. Solo los presidentes de partidos políticos podían hacer denuncias. Ahora, con la nueva legislación, todos podemos contribuir a que se cumplan con las nuevas regulaciones respecto de campañas electorales. En particular, la lupa electoral va a facilitar que los ciudadanos puedan denunciar cuando vean carteles en lugares no habilitados, porque basta entrar a esta página web y de manera georreferenciada se encuentra cada uno de los lugares en Santiago o en las ciudades de provincias donde está
permitido poner carteles. Si uno ve un cartel y sospecha que ese cartel está en un lugar prohibido, uno rápidamente desde el celular puede chequear si ese lugar está habilitado o no, y en caso de estar prohibido puede hacer la denuncia correspondiente. Finalmente, el CERVEL con la nueva legislación cuenta con facultades y recursos que no tenía en el pasado. Hay un proceso en el cual el CERVEL está haciendo la transición desde el CERVEL del pasado, que se dedicaba principalmente a organizar actos electorales, al nuevo CERVEL con estas nuevas responsabilidades, pero la capacidad fiscalizadora y las atribuciones correspondientes están en la nueva ley. Desde Espacio Público hemos tenido la enorme suerte de contar con la contribución de Paso de Cebra. Paso de Cebra está integrado por un grupo de estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Católica, cuyo objetivo es tomar los temas de interés público y llevarlos a la ciudadanía. Y quiero invitar a Sebastián Videla, por favor, a que venga acá porque vamos a mostrarle un video que preparó el equipo con Sebastián. Hola, mucho gusto. Acá es muy importante llegar a la ciudadanía de una forma que se entienda, con temas que a veces son técnicos, a veces son áridos, pero que en Espacio Público y en Paso de Cebra estamos convencidos son sumamente importantes para la calidad de nuestra democracia, para tener una democracia en que sintamos que nuestras autoridades, en particular los alcaldes, realmente nos representan, y por lo tanto lo que quiero hacer a continuación es invitarlos a ver este video que vamos a poner en la web y vamos a viralizar en las próximas horas, preparado por Paso de Cebra y representado acá por Sebastián Videla. De la gente cuando le así que vamos. Sebastián se da cara acá para ver la reacción, así que por favor reacciona. Cada 4 años, la ciudadanía se dirige a las urnas para elegir alcaldes y concejales. En octubre de este año, esta escena volverá a repetirse. Eso sí, para esta elección las reglas cambiaron. Luego de los escándalos de corrupción, se trabajó con las propuestas de la Comisión Engel para generar nuevas leyes que transformarán para siempre el proceso eleccionario. La propaganda no generará contaminación visual en la comuna, ya que tendrá un plazo definido. Se acabaron los letreros y afiches de más de 2 metros cuadrados. Se prohíben rayados y propagandas en postes y en paraderos. El CERVEL determinará dónde se puede poner propaganda y dónde no. El principal fiscalizador de esto es el ciudadano. Todos los candidatos deberán publicar sus declaraciones de intereses y patrimonio. Con la legislación anterior, esto solo se conocía, con suerte, después de que el candidato fuera electo. Ahora podremos conocer los principales financistas de cada candidato, con nombre y apellido. Empresas no podrán financiar campañas o partidos. Si lo hacen, arriesgan penas de cárcel y multas que llegan al triple de lo donado. El no cumplir con estas normas se sancionará con la pérdida del cargo e inhabilidad para presentarse a otros cargos de elección popular por 2 elecciones, además de ejercer cargos públicos por 3 años. Este 23 de octubre, las elecciones municipales nunca volverán a ser lo que eran. La ciudadanía tiene las armas para combatir la corrupción y debe usarlas. La presentación. Vamos entonces, habiendo presentado este video y agradeciendo nuevamente a Sebastián Videla de Paso de Cebra por este trabajo y asumiendo la responsabilidad que resultó la tercera por nuestro lado, no por el lado de Sebastián, ellos hicieron muy buen trabajo, nosotros fuimos los que subimos esa transparencia a última hora, pero uno va aprendiendo. Es bien creativo, tiene que ver con un video internacional muy famoso que fue adaptado al caso de Chile. Realmente felicitaciones a Paso de Cebra por una gran labor. Vamos entonces a los datos que están en la lupa electoral que estamos lanzando ahora. Primer dato, hasta el momento, con los últimos datos disponibles que subió el CERVEL el viernes pasado, 2.077 aportes privados. Esto es elecciones de alcaldes, no estamos informando elecciones de concejales. 2.429 millones de pesos en la suma de esos aportes. El aporte promedio es de poco más de 1 millón de pesos.
Esto es súper interesante y no ha estado en las noticias y es bueno. Acá descomponemos las donaciones privadas en 4 distintos tipos de donaciones. Primera, la ley reservó la posibilidad de donaciones pequeñas en que no se conoce el nombre del aportante. Y hubo mucha polémica en el Congreso con la Cámara de Diputados enfatizando un punto de vista y el Senado otro respecto a si uno debía dejar esa posibilidad o no dejarla. Acá tenemos cifras concretas avalando que la idea de dejar esa posibilidad no va a ser un impedimento para conocer los principales financistas de los candidatos, porque solo el 2,5% de los montos donados en donaciones privadas se acogieron a la opción de ser un monto pequeño y por lo tanto no estar obligado a hacer público quién es el donante. Eduardo, disculpe, el micrófono para las cámaras que no se escucha. ¿Cómo está acá? Ahí está. Un minuto. ¿Vuelvo a decirlo? No. Okay. Entonces, ese es un primer... Está bien. Ese es un primer dato, el 2,5%. Segundo dato, una fuente importante del financiamiento de los candidatos es lo que financian los mismos partidos. De todos los montos que han recibido hasta ahora, y tengamos en claro que viene todavía todo un mes en que van a ingresar más plata para el financiamiento de las campañas, pero la plata hasta ahora un poquito más de la mitad, el 53% son los partidos entregando dinero a los candidatos. Acá hay que tener en claro que la nueva legislación lo que hizo fue aumentar el anticipo que reciben los partidos políticos para las campañas municipales. Ese monto esencialmente subió al doble y eso se está viendo reflejado en que un poco más de la mitad de los financiamientos que han recibido privados hasta el momento los candidatos viene de los partidos, y ahí está el detalle de cada vez que un partido le dona a un candidato a alcalde. Acá también hay un dato interesante que se obtiene a través de la información que ha entregado el CERVEL. Hay una diferencia muy grande entre las donaciones que han hecho los partidos de la nueva mayoría a sus candidatos y los partidos de Chile Vamos a sus candidatos. Desde la nueva mayoría hay más de 600 millones de pesos en donaciones a los distintos candidatos. En cambio, desde la Chile Vamos, esa cifra es muy inferior y no llega a los 100 millones de pesos todavía. Luego viene el tema de que los candidatos pueden poner fondos propios para sus campañas, y poco más de un 30% de las donaciones recibidas hasta ahora, nuevamente en montos, los montos son lo que es relevante desde el punto de vista de una campaña, poco más del 30%, el 31,1% son fondos propios. Y finalmente están las donaciones de ciudadanos, que donamos dinero de manera pública, con publicidad, y eso corresponde al 13,4%. Entonces acá tenemos las 4 formas en que se están financiando las campañas. Primero, el dinero que viene de donaciones de individuos, que puede ser público, 13,4%, no se conoce con publicidad, 2,5%, luego vienen los fondos propios, 31%, y platas que los mismos partidos entregan a sus candidatos, que corresponde al 53%. Volvemos a ver estos números, pero ahora como una tabla. Cuando uno mira el número de donaciones, entonces, no los montos que ya estaban ahí, digamos, uno tiene, por ejemplo, que las donaciones privadas sin publicidad son casi 500, las privadas con publicidad son casi 1000, el doble, y los montos son más grandes. Las sin publicidad en promedio son montos pequeños por ley esencialmente. El aporte promedio es de 130.000 pesos, las privadas con publicidad tienen un aporte promedio de 336.000 pesos, casi el triple, y luego viene aporte de los partidos, que tienen que ser todas con publicidad, 349, un aporte promedio de poco más de 3 millones de pesos, y los fondos propios, 292, un aporte promedio de poco más de 2,5 millones de pesos. Lo que también es interesante es ver las donaciones semana a semana. Esto partió muy lento. En agosto prácticamente no ingresó dinero
para los distintos candidatos, pero esto comenzó a activarse en septiembre. Ya la primera semana de septiembre hubo casi 100 millones de pesos, en la segunda semana en septiembre saltó a 1.360 millones de pesos en financiamiento para candidatos a alcalde, y la última semana tenemos poco más de 800 millones de pesos. Yo creo que estos números van a seguir siendo altos en las semanas que restan hasta el 23 de octubre, que es el día de la elección. Acá aparece también la lupa electoral, y esto, acuérdense, se va a ir actualizando regularmente, de modo que estos números van a ir cambiando en los próximos días y hasta que lleguemos al 23 de octubre. Pero acá están las 10 comunas con mayor aporte, sumando los aportes a todos los candidatos a alcalde. Y aparece, número 1, Santiago, con 67 millones de pesos. Número 2, Puente Alto, con un poquito menos. Antofagasta le sigue en tercer lugar, y luego Viña del Mar, Cerro Navia, Quilpué, Vitacura, Estación Central, Renca y Pedro Aguirre Cerda, todos con montos que van desde los 67 a los 40 millones de pesos. Acá aparecen los top 10 de los candidatos con más aportes. Ya no es la comuna, sino que es él o la candidata en particular. Y la candidata que en este momento, y nuevamente esto se va a modificar probablemente en las semanas que vienen, pero con la información disponible hasta este momento, con las donaciones hechas hasta este momento, tiene mayor cantidad de financiamiento, es doña Virginia Reginato, candidata a reelegirse en Viña del Mar, con 46 millones de pesos. Y aquí los invitamos a la lupa electoral para ver los restantes candidatos que aparecen en esta lista del top 10 en cuanto a las posibilidades que tienen de financiarse. Ahora, en la comuna más grande, los candidatos van a tener más dinero, y por lo tanto, siendo interesante este ranking, acá hay otro ranking en el cual tomamos el financiamiento de cada candidato y dividimos por el número de electores, y por lo tanto estos son los pesos gastados por elector, de modo de corregir por el hecho de que en comuna más grande el financiamiento evidentemente tiene que ser más grande. Y acá aparece en primer lugar don Leopoldo González, en la comuna Juan Fernández, que es chiquitita, y con 1.150 pesos por cada elector que vota en Juan Fernández. En segundo lugar está don José Luis Querín, en Laguna Blanca, con casi 1.000 pesos por cada elector. En tercer lugar está don Washington Medina, en Río Ibáñez, con 860 pesos por cada elector, y así sucesivamente. Ustedes pueden también saber en su comuna. Esa es la invitación. La invitación es a ir a la comuna donde cada uno de nosotros va a votar para enterarse de cuánto dinero está recibiendo cada candidato, cuáles son sus declaraciones de patrimonio e intereses, y conocer también cuánto está recibiendo por cada elector que vota en la comuna. Y ahora le paso la palabra a doña María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, quien le va a hacer un tour por esta página. Gracias. Bueno, como decía Eduardo previamente, la idea del sitio es poder mostrar información sobre las nuevas reglas y las nuevas campañas, de manera de difundir estas nuevas reglas que sean conocidas por los ciudadanos, por los medios de comunicación, también por los candidatos, que también son nuevas para ellos. Y para eso ustedes pueden ver en el home, donde vamos a tener un GIF que va a ir mostrando un resumen de las nuevas reglas, y también el video que vimos antes de Paso de Cebra, donde también mostramos las nuevas reglas de campaña. Uno ingresa a Lupa Electoral y lo primero que puede hacer es hacer una búsqueda por comuna, ya sea a través de un mapa que va mostrando las distintas regiones y uno selecciona la comuna, o tecleando la comuna, el número o el candidato, por ejemplo, y uno puede acceder a información de la comuna. ¿Qué podemos encontrar? Los lugares habilitados en un mapa georreferenciado para hacer propaganda electoral. Esto es bastante relevante. Como mostraba Eduardo antes, ha cambiado bastante el panorama respecto a las elecciones del 2012, y solo se puede hacer propaganda electoral en ciertos espacios públicos, y cuando no se cumple con esa norma, cualquier ciudadano puede denunciarlo. Por eso es relevante que todos sepamos dónde se puede hacer propaganda electoral. Y aquí también ustedes pueden ver el listado de lugares donde se puede hacer propaganda electoral, y de esa comuna, en el perfil de esa comuna, el listado de candidatos y un pequeño gráfico de cómo se compone el financiamiento privado de ellos en esa comuna.
Aquí podemos ver cómo se puede ir acercando uno, haciendo un zoom a la comuna para ver con especificidad dónde se puede hacer propaganda electoral y tenerlo bastante claro para hacer las denuncias pertinentes. Si vamos viendo en una comuna, por ejemplo, Santiago, que es una comuna que hoy en día tiene bastante competencia y se ve en los medios de comunicación, podemos ver, esto no está 100% actualizado, es solo una referencia para que ustedes lo vean, pero por ejemplo podemos ver quiénes tienen financiamiento privado. Y al momento en que nosotros sacamos esta foto, tenían solo 2 candidatos de Santiago, Karina Toá y Felipe Alessandri. Y aquí pueden ver un gráfico de cómo ellos se está componiendo el aporte privado en la comuna para tenerlo más claro. Luego uno puede ir al perfil de ese candidato, uno puede seleccionar el candidato y puede ir viendo también lo mismo. Cómo es el aporte privado en ese momento de la candidata Karina Toá, y un 86% era con publicidad y un porcentaje bastante menor sin publicidad. Entonces ahí también podemos ver el tipo de aporte que ha recibido ese candidato. Viendo también el perfil, podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una suerte de tacómetro donde nos muestra cómo va el ingreso de ese candidato en relación al límite al gasto. Y esto es algo no menor, porque antes se informaba al CERVEL, bueno, yo recibí 100 de ingreso porque mi límite al gasto eran 100, entonces todo cuadraba perfectamente. Hoy, si un candidato recibe mucho más que el límite al gasto, va a tener que devolverlo probablemente, pero también es un indicador al CERVEL de qué está pasando ahí con el financiamiento. Y aquí, cuando pasamos al rojo, ya está por sobre el límite al gasto. Entonces acá en este tacómetro podemos ver cuándo el candidato, cómo está comportando respecto al límite al gasto, hasta el rojo, que es cuando ya se excede del límite al gasto establecido por ley. Y podemos ver también el listado de los aportantes. Entonces aquí se puede ver con nombre y apellido quiénes son las personas que le han aportado, salvo en los casos que por ley, que en caso los alcaldes no son más de 15 UF, sean sin publicidad, donde no se señala por razones lógicas quién es el aportante. Y cierta información básica del candidato, como por ejemplo el partido, el pacto y la comuna a la que se está presentando. Aquí, como les decía, está la información del tacómetro con relación al límite al gasto. Acá podemos ver un gráfico de cómo se desglosa el aporte de ese candidato. Acá, por ejemplo, tenemos con publicidad, propio y sin publicidad, y en relación también al resto de los candidatos de la comuna. También podemos buscar aportes por región, y aquí podemos ir viendo cuál es el monto total que se ha recaudado en cada región. Y si uno selecciona una región, puede ir viendo también cómo se compone en las comunas de la región el aporte privado. Acá, como les decía, podemos ver el aporte privado por comuna, el aporte por partido político dentro de esa región, los tipos de aporte que se han recibido este año 2016 con las nuevas reglas, que generalmente vamos a ver que coincide, por lo tanto, la letra chica que se decía respecto a los aportes anónimos o sin publicidad, estamos viendo que no es tal, porque efectivamente es muy menor el aporte sin publicidad. Y si vemos el año 2012, porque tenemos la comparativa del año 2012, los aportes sin publicidad, que está compuesto de los aportes reservados y los aportes anónimos de la ley anterior, son bastante mayores que los con publicidad y propio del año 2016. Y luego vamos a hacer la misma búsqueda por candidato. En regiones también tenemos un ranking, un top 10 de las regiones de mayor aporte. Y acá podemos volver de nuevo a aportes por candidato que podemos buscar por región y por comuna. Y como decía Eduardo, tenemos el top 10 de aportes a candidato a nivel nacional. Este top 10 es de acuerdo al límite al gasto, o sea, la relación del ingreso con el límite al gasto. Entonces aquí podemos ver los candidatos que están en este top 10, que se va a ir actualizando cada vez que el CERVEL a su vez actualiza la información, que hasta ahora ha sido los días viernes, según el total de aportes dividido por la cantidad de electores que tiene esa comuna, como veíamos anteriormente, y de manera absoluta, que es de acuerdo al monto total de aportes que han obtenido. Y finalmente tenemos cierta información sobre denuncias. Lamentablemente esto también depende de cuándo el CERVEL a nosotros nos va enviando la información sobre denuncia. Entonces, esto, por ejemplo, está actualizado al 14 de septiembre, que fue la última vez que el CERVEL nos dio esta información. Y a ese momento teníamos un total de 408 denuncias. Tenemos un gráfico del top 5 de cuáles son los mayores motivos de las denuncias y en qué estado están. Entonces, hay un gran porcentaje que está en análisis, las que se han declarado admisibles y
otras que se han declarado inadmisibles por el CERVEL. Y acá está el listado completo por las causas que la gente está denunciando y en qué estado se encuentran, y esto también se puede copiar, imprimir, bajar en Excel, PDF, etcétera, para tener la información. Y finalmente un enlace para que va al sitio web de CERVEL, donde se pueden hacer denuncias en caso de que alguien conozca alguna infracción a la norma. Finalmente tenemos un portal con noticias donde van a ir noticias actualizadas que tengan relación con las elecciones, y nosotros también vamos a ir sacando datos diarios o semanales sobre lo que nosotros vayamos viendo en lupa electoral respecto a cómo se está comportando el ingreso y en general las campañas. Vamos a ir dando noticias intentando que sean diarias y también quizás semanales, un resumen de cómo ha estado la cosa esa semana. Y eso. Muchas gracias, así que quedan todos y todas invitados a ingresar a lupaelectoral.cl. Como les decía, se va a ir actualizando constantemente, así que la información va a ir cambiando. Muchas gracias. Sí. Bien, con eso termina nuestra presentación de la lupa electoral y felices de recibir preguntas antes de dar por terminada esta conferencia de prensa. En esta web no se van a poder realizar denuncias, solamente es un espacio de presentación de las nuevas reglas, pero las denuncias se van a hacer todas a través de la página del CERVEL. Sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es derivar al sitio web del CERVEL. Nosotros no somos los que podemos procesar estas denuncias, entonces creemos que para que el ciudadano de verdad pueda canalizarse su reclamo es que vaya directamente al CERVEL. Lo que sí es que nosotros tratamos de informar sobre cuáles son las nuevas reglas de manera sencilla para que los ciudadanos también lo tengan claro al momento de hacer denuncias. ¿Cuál será el plazo? ¿Hasta cuándo va a estar en funcionamiento esta página de la lupa electoral? Hasta el día de elección y Quizás un poquito después. quizá un poquito después. Dependiendo Pero de CERVEL, que yo creo que va a ir informando los aportes desfasados también que se den los últimos días. y probablemente pase a ser una página web que iremos perfeccionando y complementando también para futuras elecciones. Esas son decisiones a tomar después de esta elección. Estamos. Muchas gracias. Que tengan un buen día.